que podemos nuevamente estar en su casa, abrir su palabra, poder que esto también sea una fiesta espiritual. Me recuerdo el texto de 1 Corintios 5:7, que quizás al final lo vamos a considerar, que dice, no limpiad la vieja levadura para que seáis nueva masa. Y nos dice, ¿no?, que ya somos sin levadura, como sois sin levadura, porque nuestra Pascua, que es Cristo, fue sacrificada por vosotros. Y por nosotros, podríamos decir. Pablo le hablaba ahí a los corintios, pero también se sentía involucrado en esta experiencia. Y después dice que hagamos fiestas, ¿no? Los versículos, no recuerdo bien los textos de memoria, pero que nosotros, aquellos que somos convertidos en esta noche, también recordemos al Señor, su obra, su sacrificio, y que podamos profundizar en su palabra. No quería dejar tampoco de dar, que ayer en todo, digamos, lo que uno también, los saludos de la iglesia, de Gutiérrez para con vosotros, para toda la iglesia, tanto de nuestra hermana Doris, que es aquella hermana que me acompaña en el Consejo de Pastor y Diáconos, nuestra hermana es diaconisa, y muchos de ustedes también la han escuchado quizás en los audios que algunos de ustedes reciben. Así que, y también de toda la iglesia, los saludos. Y decíamos, y hablábamos de la Pascua, y el título, por decir así, de estas serie de reuniones que tenemos es el Cordero de Dios. Hemos considerado el día de ayer las expresiones de este sacerdote y profeta Juan, que tenía toda la autoridad para decir, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y después lo vuelve a repetir en el versículo 36, cuando decía que Jesús andaba por allí y lo vio nuevamente, dice, he aquí el Cordero de Dios. Y en esta expresión hemos de considerar estas series de reuniones y de profundizar o de poder ver en esa expresión tan sencilla pero a la vez tan profunda, como siempre es la palabra de Dios. Sabiendo que cuando hablamos de Cordero, hablamos, Señor tomó ese animalito para sus características, y esas características son aplicadas al Señor Jesucristo. Y también en ese Cordero está la humanidad de nuestro Señor. Y por eso también ese término, el Cordero de Dios, no solamente termina como Cordero, sino también dice de Dios, hablando de nuestro Señor Jesucristo, de aquel que, siendo verdadero Dios, como decimos, se hizo verdadero hombre. Pero que Dios también tuvo intervención, y intervención fundamental, y vamos a ver después más versículos, que la salvación viene de Dios, es de Dios, se generó en Dios, o como decíamos, antes de todas las cosas que fueron creadas, ya nuestro Señor Jesucristo se ofreció, y mismo esa expresión que decía que ya ordenado antes de la fundación del mundo. Y un Dios que es de todo orden, porque ahí la palabra significa ordenado, en el significado que fue ya dirigido o que ya se ofreció. Pero también este Dios de orden que tenemos no podía de ninguna manera dejar librado al azar tanto la creación, tanto el pecado del hombre. Por eso es un Dios que ordenó a ese Cordero, pero también que es un Dios de orden.
como siempre últimamente, quizá ustedes me han escuchado en los audios, hágase todo empero decentemente y con orden, ¿no? Ahí creo que 1 Corintios 14:40. Porque lo que Dios mismo le pedía a esa iglesia de Corintios, y que nosotros, como siempre decimos, traemos ese texto para diferenciarnos de muchos cuando vienen al templo y no hacen las cosas ordenadamente, también Dios lo dijo con toda autoridad eso, porque es un Dios de orden, y tanto en la creación como en la salvación, o como en ese cordero ordenado, Dios ya fue, dicho con toda reverencia, un Dios de orden desde la eternidad, donde no hay tiempo, donde podemos hablar y no podemos profundizar porque está en la sabiduría de Dios. Pero que ese Dios de orden ordenó al Cordero sin mancha y sin contaminación. Y que también lo veíamos, ese que fue ordenado antes de la fundación del mundo, como lo vimos en el Edén, como vimos en los versículos de Apocalipsis, que dice que fue muerto, entendiendo en aquella figura de esos animalitos al Señor Jesucristo, pero entendiendo también que aquel que había buscado al hombre, que se había pecado, Dios, ahí vemos al Cordero y vemos al Señor Jesucristo y vemos como Dios lo busca al hombre, y también ahí pensaba, es un Dios de orden, dicho con toda reverencia. Y pensemos también, ¿Dios tendría que haber buscado al hombre? Sí, porque es un Dios de amor y porque es un Dios que no podía dejar tampoco que aquella batalla que le ganó Satanás al hombre, por eso fue, lo buscó y ahí hace sacrificio espiritual. Y siempre nace de Dios y del corazón de Dios. Y ahora vemos aquí también al Cordero Pascual, sin perder de vista, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y ya lo vimos antes en la eternidad. Lo vimos en el principio, que fue muerto. Y ahora lo vemos, lo vamos a ver acá, y lo vamos a ver también en otros versículos. Por decir así, este es el Cordero Pascual. El Cordero, esta institución de la Pascua, como bien decía nuestro hermano, este precioso pasaje que tiene tantas enseñanzas, pero que vamos a fijar en el Cordero, en el aspecto del Cordero, en este Cordero Pascual cuando el pueblo de Israel salió de Egipto. Sabemos que la palabra Pascua viene de peyá, de pasar por alto, o de, como bien el ángel que después no veía la sangre tanto en los postes en el dintel, tenía que hacer juicio, pero si esa sangre y esa estaba en el poste y en el dintel, el ángel pasaba por alto, pasaba de largo, por decirlo así en mis palabras. Pero una cosa muy significativa aquí, en muchos aspectos, hablando del Cordero, por ejemplo, como para ellos, por decir así, cambia el calendario. Porque dice, este mes será por principio de los meses. Será para vosotros el primero de los meses del año. Ahí le da una enseñanza, le da una instrucción. Ese tenía que ser, para los judíos de ese tiempo, el primer mes. ¿Y por qué todo eso también? ¿Y por qué ese Cordero tenía que ser recordado y tenía que ser el primero del mes? Porque nos habla de la salvación. Y nosotros mismos podríamos aplicar esto para pensar, como la palabra. Nosotros cuando recibimos a Cristo, ¿qué tenemos? Nueva vida. Tan sencillo como eso. Y también, cuando entendemos la obra del Cordero, cuando entendemos
No es para nosotros este mes o será el principio de los meses y será, corregime Hugo, que si no estoy equivocado, si será este para vosotros el primero en los meses del año, no tiene. Miren, una vez una hermana me decía una cosa, que ella no solamente festejaba su nacimiento, digamos, a ver, entiéndame, a ver, ayúdame con la palabra. Exactamente. O biológico, bueno. Sino también que festejaba ¿qué? Cuando había recibido a Cristo. ¿Quién lo dijo por ahí? Muy bien. Exactamente. Uno no solamente, y yo digo, es cierto. Quizás a mí me pasa algo, que uno cuando es creyente, es creyente, viene de un hogar creyente o ha nacido en un hogar donde los padres son hijos de Dios, quizás es un proceso. Pero uno tiene que recordar en qué momento confirmó su experiencia. Y si en esta noche hay alguien que no tiene a Cristo, piense en esto, que quizás ha venido al templo, a la casa de Dios, pero necesita una confirmación. Y esa es la nueva vida, la nueva criatura. Ese para nosotros, por eso el Señor le hace cambiar y tiene esta enseñanza. Este mes será el principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Y nunca debemos olvidarnos de eso. Y siempre venimos a estas reuniones a recordar el sacrificio de Cristo, a recordar al Cordero de Dios que quitó nuestro pecado. Y después dice, hablará toda la congregación. Y ahí empieza a hablar ¿qué? Un cordero por familia. Hablad a toda la congregación, el versículo 3 de Israel, diciendo, en el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por familia de los padres, y un cordero por familia. Si la familia fuere pequeña, no basta el cordero, después lo tenían que compartir. Y el versículo 5, el cordero será sin defecto. Nos habla de la santidad del cordero, del Señor Jesucristo, que iba a ser verdadero hombre, que iba a vivir sus días de la carne en total perfección. ¿Para qué? Para derramar su sangre preciosa, que era también, como decíamos, cuando dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero que sin mancha y sin contaminación. El Señor Jesucristo, que fue verdadero hombre, no tuvo pecado adentro, dicho con toda reverencia. Siempre el pecado fue de afuera. Siempre Satanás quiso que se le meta, como se le metió a Adán y Eva. Pero fue perfecto. Y no solamente el Señor, su espíritu, su alma y su cuerpo fue perfecto, sino que su sangre, cuando dice eso, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, no habla solamente del espíritu y del alma y del cuerpo de Cristo, sino que habla también en eso de la sangre preciosa de Cristo, perfecta, y que podríamos aplicarlo hasta el cordero sin defecto. Y después viene toda la enseñanza, ¿no? Una cosa que hablando de este tema, el Cordero de Dios, vamos a nombrar mucho la palabra tan importante y que merece nuestra reverencia cuando oramos y cuando nos limpiamos de nuestros pecados, que es la sangre del Cordero. Y que debemos darle peso a esa palabra cuando hablamos de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, que fue vertida en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y por eso habla, y tomarán el 7 de la sangre y pondrán en los 2 postes en el dintel de las casas que lo han de comer. Y esa noche lo comerán. Otra cosa que es muy importante, perdónenme, volvemos, cuando dice en el 10 de aqueste mes, el versículo 3, cada uno un cordero, el día 10, pero hasta que lo tenían que matar, ¿cuántos días pasaban? El 6 lo dice.
Y habéis de guardarlo hasta el día 14. Pasaban 4 días. Y esto tenemos que hacer una reflexión y una sencilla enseñanza. Que esos 4 días, el padre de familia que lo apartaba y toda la familia tenía que mirar ese cordero y prepararse para matarlo y para tener una experiencia espiritual. Y eso nos lleva a nosotros también a pensar, queridos hermanos, cuando venimos a la cena del Señor, cuando vamos a la oración y a un sacrificio espiritual. Vemos ahí el cordero y su sangre preciosa y nos preparamos, lo observarían, ¿no? Y estarían identificados con ese cordero, como debemos estar todos identificados con el Cordero de Dios. Tiene esa enseñanza, 4 días. Se dice, no lo estudié, y esto lo tomé de un libro que también estoy estudiando, que el Señor cuando entró a Jerusalén, antes de ser muerto, pasaron 4 días. Lo entendemos, muy sencillo. Pero ¿cómo se une toda la palabra? Y pensemos que todo el Antiguo Testamento, que todo el Nuevo Testamento, que siempre decimos que se refiere a Cristo y a su obra y a su sacrificio. Entonces, hermanos, acá nos habla no solamente de esta Pascua, nos habla directamente de Cristo y lo llevamos directamente a esa semana donde el Cordero de Dios iba a quitar el pecado del mundo. ¿Y cómo fue? Porque una actitud que tuvo el Señor de Cordero, que quizás mañana o pasado la vamos a considerar también, fue lo que hizo en Getsemaní. No podemos dejar en estos días de recordar y de reflexionar espiritualmente lo que el Señor hizo en Getsemaní. El otro día lo consideró nuestra hermana diaconisa Doris en Gutiérrez, hablando cuando el Señor va ahí. Conocemos la historia, pero cuando se presentó, dicho con toda reverencia, mismo cuando se presentó delante del Padre, también fue como un cordero. Y cuando vinieron, y primeramente dice yo soy, pero después cuando permítame la expresión, se dejó llevar por aquellos que habían venido con palos, que habían venido con Judas, y Judas le iba a invitar a aquel que iba a besar, era el que tenía que llevárselo para ser crucificado. También se entregó como un cordero. Y cuando estuvo delante de Pilato, también fue como cordero, sin dejar de decirle unas cosas a Pilato, sin dejar de decirle cosas al sumo sacerdote, cuando después le rasgó las vestiduras. Y uno mismo, otro que era, voy a decir una palabra, secretario del sumo sacerdote, lo escupió al Señor. Si ese hombre no se arrepintió, no quisiera estar en el juicio final de hacer semejante atrocidad en aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Y después vienen varias enseñanzas. Yo quería considerar el 12 y el 13. Pero ya que no hemos leído ningún pasaje y hemos hablado del Cordero antes de la fundación del mundo, hemos hablado del Cordero en el principio, en el Edén. Yo quería recordar otro pasaje que está, y que ustedes lo conocen, Génesis 22, que vamos a hablar del Cordero de la promesa. Acá está el Cordero de la Pascua. Siempre siguiendo con el título, nos dice capítulo 22 de Génesis, página 20 del Antiguo Testamento. Versículo 6, tendríamos que leerlo todo.
Y tomó Abraham la leña del holocausto y púsola sobre Isaac su hijo. Y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham, y su padre dijo: Padre mío. Y él respondió: Heme aquí, mi hijo. Y él dijo: He aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Y como llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar y compuso la leña, y ahetó a Isaac su hijo y púsolo en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Podríamos seguir y todo es muy precioso. Acá vemos, lo conocemos. Aquel Isaac era el hijo de la promesa, el hijo de Sara. Pero acá hay una figura también muy preciosa. Acá vemos también en Abraham a nuestro Padre Celestial. Y vemos en Isaac a nuestro Señor Jesucristo. Y vemos como Isaac, más allá de que acá iba a haber un cordero, también cómo se entregó a su padre, fue llevado a ese altar, no dijo nada. Y como vemos acá que la salvación y la obra de santificación para nuestras vidas es de Dios y está en Dios. Así como la salvación es de Dios, también en nuestra vida de santificación es de Dios. Pero todo tiene que ver con la cruz, porque Dios preparó el hecho de la cruz. Por eso dice Abraham, representando a nuestro Padre, la leña del holocausto, y púsola sobre Isaac, sobre su hijo. Así como Cristo se entregó, también el Padre le puso esa carga, en el buen sentido, no como una carga algo negativo. Y el mismo hijo tenía que cumplir con todo, como dijo en los días de su carne, con lo que el Padre ¿qué? Le daba. El Padre le revelaba, como hombre, ¿no? Y nos dice, entonces habló Isaac a Abraham, su padre: Padre mío. ¿Y cómo vemos acá? Porque esto es una figura, digamos, porque acá, cuando habla de este sacrificio, lo pone en mayúsculas. Y ahí directamente está hablando de la experiencia de Abraham con Isaac, pero está hablando también de nuestro Padre Celestial. Y esa relación entre el Padre y el Hijo, tanto para la salvación, vuelvo a repetir, como para nuestra santificación. Padre mío. Y él respondió: heme aquí. El Señor dijo: heme aquí. Pero el mismo Padre también dice: heme aquí. Porque nos ama cada uno de nosotros. Y porque, si somos salvos, tenemos que pensar en una experiencia espiritual en estos días. Porque nuestro Padre nos ama y siempre está presto para bendecirnos. Está la leña. ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. ¿Qué significado tan profundo que tiene esto? Si no lo leemos bien, pareciera que Dios, dicho con toda reverencia, bueno, a ver, ¿de dónde saldría ese cordero? ¿O estaría esperando
alguna manifestación, pero Dios, que conoce todas las cosas y que es un Dios de orden, dice que de Dios mismo Abraham entendió eso, entendió el corazón de Dios y el amor de Dios, porque podría decir Dios traerá un cordero, pero dice Dios se proveerá de cordero, o sea que significa que de Dios salió el cordero que quita el pecado del mundo y que la segunda persona, la Santísima Trinidad, se iba a ofrecer. Abraham lo entendió. Nació del corazón de Dios. No podemos nosotros, nos enseña muchas cosas, no nos podemos salvar a nosotros mismos, no podemos hacer nada nosotros. Y los que somos salvos, nuestra vida de santificación, también tenemos que entender esto. Que tenemos que hacer un acto voluntario, pero que cuando nosotros queremos llegar a sacrificios espirituales, Dios es el que obra. Y nace de Dios. Hay un libro que dice, Dios el justificador, pero también el justo. Por un lado la justicia de Dios, pero por otro lado, el Señor Jesucristo, segunda persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre y nació de Dios. Dios se proveerá. Dios no necesita de nosotros. Dicho con todo, Dios comparte, Dios es amor. Dios lo creó al hombre para compartir. Por eso este término es tan importante. Y por eso Abraham lo entendió. Y por eso el Señor Jesucristo, después San Juan 8:56 dice, Abraham vuestro padre se gozó por ver mi día. Y lo vio y se gozó. Es esto, revelado por Dios, que sabía Abraham que la salvación y nuestra vida de santificación viene de Dios. Y por eso dice eso en Isaías 8:56. Abraham, vuestro padre, se gozó por ver mi día. Y lo vio y se gozó. Y es este momento cuando por todo lo que no podemos leer los versículos anteriores, cuando él se preparó, cuando Dios le dijo que se levantara temprano, y todas las enseñanzas que tiene eso. Entonces acá ¿qué vemos? Nuevamente, hemos visto al Cordero antes de la fundación del mundo, hemos visto al Cordero muerto desde el principio y ahora vemos al Cordero de la promesa. Al Cordero que de Dios, que es el justificador, pero también que es el justo, que es nuestro Señor Jesucristo. El justo por excelencia. Por eso, hermanos, vamos a ir nuevamente ahí. Ahora vemos aquí todas las condiciones que tenía que tener este Cordero, que era el Cordero de la Pascua. El Peyá, el Cordero que iba a salvar al pueblo de Israel, y que nosotros también nos tenemos que sentir identificados, que nos habla de nuestra experiencia de salvación, pero también nuestra experiencia en la vida del creyente. Pues yo pasaré, Éxodo 12, volvemos a Éxodo 12, página 68. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto. Yo, Jehová, en mayúsculas. ¿Qué significado que tiene este versículo? Hablábamos de la justicia de Dios. Dios es un Dios de misericordia, pero en algún momento tiene que hacer juicio. Así como lo hizo con ese pueblo de Egipto. Acá hay otra cosa, ¿no? También muy interesante. Dice que para Dios Israel es su primogénito. No recuerdo dónde lo dice. Y sabemos también
cómo Dios es un Dios de la santa ira. Porque ¿qué habían hecho algunos faraones cuando nació Moisés? Dice que una gran mortandad. Para que el pueblo de Israel no se multiplicara, mató a todos los a todos los primogénitos. Y en el tiempo de Dios, Dios hace juicio. Ahora, que en ese momento pareciera algo dicho con todo, porque nosotros somos hombres y no entendemos a veces los designios de Dios, parece Dios, ¿por qué permitió eso? Dios es longánime, pero en su momento su santa ira. Y ahí hizo justicia, porque así como ese faraón había matado a los primogénitos, ahora Dios en la santa venganza, ¿qué hace? Todos los primogénitos, incluidos las bestias y el hijo de faraón, a su tiempo, Dios no deja nada oculto o no deja nada a medias. Y acá lo vemos. Pero también este tiene un significado. Nos habla del juicio de Dios al mundo. Nos habla de la obra de Cristo que nos salvó y que ahora nos quiere santificar. Y nos dice en el versículo 13, y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis. Y veré la sangre y pasaré de vosotros y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Ese cordero pascual que era preparado, que era muerto, pero que también esa sangre era importante, como es la del Cordero de Dios, como la de Cristo, perfecta, como decíamos. Hoy hablábamos un poco con nuestro hermano Hugo. Algunos conceptos es también lo que él me dijo, para aclarar todas las fuentes. Y decíamos, ¿no?, que la sangre es el nexo entre ¿qué? Entre el cuerpo y el espíritu y el alma. Bien nos dice Levítico, capítulo 17, creo, versículo 11, que no es 17, pero bueno, no lo recuerdo ahora. Dice que la vida de la sangre, la vida de la carne, en la sangre está. Dios creó con espíritu y alma, nos creó con un cuerpo, pero el nexo entre eso, ¿qué es? La sangre. Y es lo que contaminó Satanás a Adán y Eva, y es lo que nosotros también tenemos. Por eso un versículo muy claro nos habla de eso. Cuando Dios toma de la tierra para hacer el cuerpo del hombre, le sopla espíritu, o algo a semejanza. Y así está constituido el hombre. Pero en ese soplo le pone también ¿qué? Sangre. En ese momento perfecta. Después contaminada por el pecado. Pero ya la sangre del Cordero, cuando dice la sangre preciosa, no está hablando solamente el hecho de la cruz. Por supuesto que se materializó ahí. Hoy estoy un poco complicado. Pero digo, ya estaba el Cordero en la sangre en la eternidad. Después se materializó sobre la cruz. Por eso la sangre tiene tanta importancia. Por eso la sangre fue el nexo medianero, como nos dice el libro de Síntesis. Lo que Satán inoculó en el hombre, Cristo por su sangre preciosa lo elevó. Y es la que nos limpia a nosotros. Y eso es literal, hermano, otra cosa que decíamos, y que no se habla mucho en muchas denominaciones, del sacrificio de Cristo y de su sangre preciosa, o como se ha escuchado en alguna denominación, perdónenme, diciendo que es todo figurativo. No pensemos que la sangre preciosa de Cristo está en una palangana en los cielos. En realidad está en los cielos. Y en realidad está en un lebrillo santo, como fue el que el Señor, cuando le lavó a los pies
le estaba diciendo que cómo iba a derramar su sangre preciosa y cómo iba a estar en los cielos, perfecta para limpiarnos de pecado. Y qué bien me decía nuestro hermano Hugo, que ahí toda la experiencia de Cristo, que yo no lo había pensado, cuando dice que se sacó, dice que se sacó ¿qué? Tenían una vestidura, hablando del anonadamiento del Señor, que se vació, se anonadó, porque lo que dice ahí en San Juan 13 tiene que ver mucho con lo que dice en Filipenses 2, versículo 5 en adelante. Se despojó, que es lo que hizo Cristo, pero que después dice que tomó un lebrillo y que en ese lebrillo y en ese agua le lavó los pies a Pedro y le hizo entender que el Señor iba a ¿qué? A derramar su sangre preciosa. Y que ese lebrillo es el lebrillo santo que está en los cielos para limpiarnos de pecado cada vez que confesamos y oramos y vamos al Señor diciendo, límpiame con tu sangre preciosa. Y esto es así, hermano, y lo tenemos que creer y predicar y tener no en vano la sangre de Cristo. Por eso ahí mismo me lo hizo recordar también. Y con esto no demos lugar a la carne, Hugo, humillémonos. El versículo 22 dice, tomarás un manojo de hisopo y mojarlo en la sangre que está, ¿qué? La jofaina, que era también una palangana. ¿Ven cómo se relaciona toda la palabra? Y nos habla de la sangre preciosa de Cristo que nos limpia. Y nos habla ahora de este Cordero Pascual. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y que nos tiene que hacer reflexionar, hermanos. Por eso nos dice, y la sangre os será por señal en las casas donde estéis. ¿Qué tenían que hacer? Tenían que sacrificar el animalito. Tenían que ¿qué? Que derramar esa sangre preciosa. Pregunto, otra cosa. Esto es mío, no es de Hugo. Cuando mataron el animal, la habrán juntado en esa ¿qué? Jofaina. ¿Y después dónde la pusieron? La preservaron. Para eso era, entendieron, hicieron, cuando la llevaron la jofaina, ¿a dónde? Y pintaron. Pero ¿cuánta significación que tiene? Pensemos en esos hechos, hermanos. Lo importante de la sangre. Lo importante del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que me quiere seguir quitando a mis pecados. ¿Hay alguien que no tiene a Cristo en esta noche? Piense en estos hechos, figuras que nos llevan a Cristo. Muchas cosas de las que he dicho quizás no tienen conocimiento, algún alma nueva. Pero que pensemos en ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que debo llevar a esa experiencia por su sangre. Debo llegar a esa experiencia por su sangre, a ir al Señor, que derramó su sangre preciosa. Que el mundo la recuerda, que quizás no come carne. Dicho, hermanos, respetamos todo, pero no tiene ningún significado. Lo que tiene significado es justamente pensar en el Cordero inmolado, en el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo y que derramó su sangre preciosa. Y como nos dice acá, ¿por qué era qué? Ese hecho, y será por señal en las casas donde vosotros estéis, la llevaron con ese recipiente, la pusieron, ¿y qué hicieron? Y se metieron adentro de la casa para que cuando pasara el ángel del juicio, viera la sangre, y esa casa no había juicio de Dios. Y pensar en nosotros que estábamos perdidos en nuestros delitos y pecados, pero que por la sangre preciosa de Cristo y por su sacrificio que hemos creído, Dios no va a hacer juicio con nosotros, porque ya estamos cubiertos por esa sangre. Y porque para que nuestra vida espiritual en muchos aspectos también crezca y lleguemos a una vida de santificación,
y muchas cosas que Dios reclama de nosotros, vayamos al Cordero de Dios y lleguemos a sacrificios espirituales para que Dios nos pase también con su vara en nuestras vidas y estemos cubiertos y seamos honestos delante de Dios, yendo a Él, confesando, para que haya limpieza de corazón y para que nosotros, en esta tarde que recordamos y en esta noche, al Cordero de Dios, podamos también reflexionar sobre nuestra vida espiritual. Por eso, aquí sigue hablando de todas las instrucciones que le da Moisés para que el pueblo cumpliera. Pero para que nosotros, terminemos con el versículo 21, que no lo encontraba, ahí está. Dice el versículo 17, que se une mucho con 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice, no, y guardaréis la fiesta de los ácimos. El pueblo debería hacer fiesta, hacer sacrificio. A nosotros también nos habla de una fiesta espiritual. Ya termino. Una fiesta espiritual. Y nos dice el versículo 21. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjole, sacad y tomaos cordero por vuestra familia y sacrificad la Pascua. No hemos podido ir. Nos dice, ¿no? ¿Qué nos dice? Cristo fue sacrificada. ¿Y qué dice anteriormente? Para reflexionar sobre nuestra carne, nuestro pecado y la levadura. Limpiar la vieja, para que seáis, y dice ahí, da una promesa, dice, como sois ya sin levadura, somos sin levadura, y para después cumplir lo que dice, ¿no? Lo que dijo nuestro hermano. Nuestra Pascua es Cristo, que fue por nosotros sacrificado. Hermanos, sencillo, reflexión, pensemos en esto. Y si hay alguien que no tiene a Cristo en esta noche, tiene que confirmar su experiencia. Piensen todo lo que la palabra nos habla del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Que el Señor nos bendiga y nos ayude a considerar su palabra.